Buenas tardes a todos, bienvenidos sean. En el nombre de Cristo Jesús vamos a estudiar la palabra en esta tarde. La lección que hemos estado estudiando durante estos domingos es una lección muy importante, hermanos, que es necesario, ¿verdad? En toda congregación estudiar, y se titula Miembros responsables, congregaciones fuertes. Esta es la cuarta parte de esta lección que vamos a estar considerando en esta tarde. Una falla que muchas veces se comete es el no distinguir apropiadamente entre lo que una congregación puede hacer y lo que un cristiano como individuo puede hacer en relación a la obra que el Señor nos ha mandado. Eso es algo muy importante y es bien sencillo, es muy básico, pero hay mucho problema en el mundo religioso en general y a veces aún en las iglesias del Señor, ¿verdad? En las iglesias de Cristo aún muchos hermanos tienen problemas para asimilar, para entender y para poner en práctica esta enseñanza tan elemental de la Escritura. A veces hay la idea de que las cosas que un individuo puede hacer, pues la iglesia también las puede hacer. Y hay mandamiento, hay pasaje, hay versículo, ¿verdad? Pero al individuo, y por tal motivo a veces se piensa, no, la iglesia tiene la facultad también. O por el contrario, a veces hay quienes piensan que si la iglesia no puede hacer algo, entonces tampoco el individuo lo puede hacer. ¿Sí? Pero hermanos, ¿serán correctas estas posturas, estos razonamientos? Yo creo que es muy importante que tanto cristianos individualmente como congregaciones estemos bien ubicados, estemos bien entendidos en cuanto a las cosas que pertenecen tanto a uno como a otro, o a ambos, ¿verdad? En algunos casos. Y quisiera en esta tarde hacer mención de algunas situaciones, ¿verdad?, que vamos a estar analizando. Distinguiendo entre individuo y congregación es el punto de esta tarde que vamos a estar viendo. El trabajo y responsabilidad de una iglesia local no es necesariamente el mismo trabajo y la misma responsabilidad que Dios le ha asignado al individuo. Esto es algo que necesitamos nosotros tenerlo bien presente. ¿Sí? El trabajo y responsabilidad de una iglesia local no es necesariamente el mismo trabajo y responsabilidad que tenemos como individuos. Hay muchas cosas que el cristiano tiene mandamiento de hacer, pero no quiere decir que por esa causa la iglesia tenga también autorización para hacerlo. Ser un cristiano, hermano, significa más que suscribirse a un sistema de doctrina. Ser un cristiano significa más que creer algo. Ser un cristiano verdadero implica sumisión, implica obediencia en conformidad a la voluntad de Cristo en cualquier ámbito de nuestra vida y en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? Un cristiano es cristiano no solamente aquí en este lugar el domingo. Un cristiano debe ser cristiano allá afuera, en el restaurante, en el trabajo, en la escuela, en la calle, con la familia. En todas partes uno debe ser cristiano. ¿Sí? Nuestro cristianismo se debe de proyectar a todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Un cristiano debe ser santo no nada más en la iglesia, no nada más cuando está reunido para adorar a Dios, no nada más cuando está en presencia de los hermanos. Un cristiano debe ser santo en toda su manera de vivir. Y un cristiano, hermanos, se desenvuelve en diferentes esferas de la vida. Somos cristianos, somos miembros de la iglesia del Señor, ¿sí? Pero también soy padre de familia, también soy esposo, también soy trabajador, empleado en un negocio, también soy hijo, soy hermano, soy padre, soy primo, soy sobrino, soy nieto allá afuera en relación a la familia, soy vecino, ¿sí?
soy ciudadano de un país y en todo ámbito, en toda esfera de nuestra vida, dice el apóstol Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Así como Dios es santo, nosotros debemos serlo también. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Entonces, la idea aquí, hermanos, es que nosotros no solamente hay que escuchar, todo lo que uno oye y aprende de la palabra, uno lo tiene que estar poniendo en práctica constantemente. Y si hay algo que mejorar en nuestra vida, si hay algo que corregir, tenemos que hacerlo y no, hermanos, olvidarlo. Si uno se va y se aleja y ya se olvida, pues uno sigue igual en la misma condición. Cuando uno se para frente al espejo y ve, ¿verdad?, físicamente su apariencia, uno trata de peinarse, de arreglarse, de mejorar su aspecto físico. O si no lo hace, usted se sale, se va a la calle y después ya se le olvida cómo andaba, ¿verdad? Pero sigue estando igual. Y es igual en cuanto a la palabra. La Biblia es como un espejo en el cual nos reflejamos, nos miramos y debemos inmediatamente corregir, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. La responsabilidad de un cristiano como individuo no se limita exclusivamente a la iglesia. No. Como individuos tenemos más responsabilidades en las cuales tenemos que manifestar y demostrar lo que ha hecho el conocimiento de Cristo en nuestra vida. Hay muchas cosas, hermanos. Es de vital importancia que todo cristiano agrade a Dios y que haga su voluntad en la iglesia primeramente, sí, pero también en el hogar. ¿Sí? En la iglesia, sí, pero también en el trabajo. También tenemos que hacer la voluntad de Dios en la administración de nuestro negocio. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en relación a las autoridades, al gobierno, a las leyes civiles. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en cuestión de nuestro trato con nuestros semejantes. En todo aspecto de la vida, hermanos, es necesario hacer la voluntad de Dios. En todo. El hombre que no vive en su hogar, ni administra sus negocios conforme a los principios de justicia, hermanos, ¿qué con él? Si es cristiano. El hombre que no cumple su deber ante Dios hacia el gobierno, ¿qué con él? ¿Verdad? Que no trata a su prójimo como un cristiano debería de hacerlo. Puede ser, hermanos. Si no lo hacemos, si yo digo, yo soy cristiano en la iglesia, pero allá afuera, no soy un verdadero cristiano. Sí. Si yo soy un cristiano, pero yo no me sujeto al gobierno, a las autoridades, a las instituciones que Dios ha puesto, hermanos, yo no soy un verdadero cristiano. Si yo no cumplo mi papel, mi responsabilidad en casa como marido, como padre, aunque yo esté aquí cada día de reunión, yo no soy un verdadero cristiano. Si yo no soy un buen empleado, un buen trabajador, como menciona el apóstol Pablo a Tito, yo no soy un buen cristiano. No importa, hermanos, cuál fiel pudiera yo ser en la obra de la iglesia, o qué tan fervoroso sea en la adoración, qué tan fuerte cante, qué tan entusiasta sea aquí, si allá afuera no soy, ¿verdad?, la clase de cristiano que el Señor demanda, entonces estoy fallando. ¿Okay? Sin embargo, hermanos, aunque hay mandamiento para el individuo, no quiere decir que la iglesia tiene autoridad para tales cosas. Y ese es el énfasis de esta lección. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, somos responsables allá, ¿verdad?, en nuestra vida personal. Mandamientos que Dios ha otorgado al individuo. Y quisiera que veamos algunas cosas, hermanos, para dejar en claro estos puntos. El cristiano debe obtener sus ingresos trabajando con sus manos, en algún oficio, en alguna profesión, en algún negocio. Todos los aquí presentes, ¿verdad?, de alguna manera nos tenemos que ganar la vida. ¿Sí?
Y la Biblia habla al respecto. Dice Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Algunos hermanos se ganarán la vida siendo médicos, siendo ingenieros, siendo licenciados, o siendo carpinteros, electricistas, soldadores, choferes, lo que usted quiera, ¿verdad? Hay muchas formas honestas, sí, de ganarse el pan de cada día, de ganarse el sustento. Y es lo que dice aquí, ¿verdad? Y tenemos que, a lo mejor empleado en un negocio, en alguna empresa, una compañía, restaurante, qué sé yo. Pero hermanos, ¿autoriza esto a la iglesia a involucrarse en negocios? ¿Autoriza esto a la iglesia a involucrarse en ventas? ¿Autoriza a la iglesia involucrarse en actividades de comercio para obtener ingresos y compartir con el necesitado? Porque aquí dice el texto, trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Puede la iglesia, hermanos, a lo mejor comprar algunos camiones y meterlos a trabajar? Y así podemos obtener más ganancias, mayores ingresos. A lo mejor podemos abarcar más en la obra del Señor si invertimos. Sí, unos 3, 4, 5 camiones que metiéramos para la arena, para el agua, las pipas, ¿verdad? Como muchos hermanos aquí tienen sus negocios. O que la iglesia tenga sus propios camiones. A lo mejor aquí hay hermanos que pudieran administrar el negocio, que conocen el trabajo. ¿Qué tal? ¿Pudiera la iglesia a lo mejor invertir en un restaurante para darle trabajo a los hermanos y así recaudar fondos también? ¿Qué les parece? Estaría bien, ¿no? Un restaurante y que ahí trabajaran muchos hermanos, hermanas tal vez, y sería bonito. A lo mejor hubiera dinero para invertir y luego multiplicar la ganancia y abarcar más en cuanto a la predicación, en cuanto a la benevolencia y muchas cosas que la iglesia hace. ¿Puede esta iglesia a lo mejor poner una imprenta y vender libros, vender revistas? ¿Sí? Y aumentar el dinero en la tesorería. Podríamos comprar algunos acres, algunas parcelas, sembrar trigo, alfalfa, a lo mejor para la pastura. Poner un negocio, invertir el dinero que trabaje y ganar más. ¿Qué les parece? Vender reposada, a lo mejor podemos poner allá unas ventas, allá afuera en el estacionamiento. Ropa, zapatos, comida, juguetes. ¿Puede la iglesia hacer esto, hermanos? Es que ahí dice. A veces, hermanos, se confunde otra vez. El grupo religioso, hablando en un sentido general, confunde la responsabilidad que Dios ha dado al individuo y la responsabilidad que ha dado a la iglesia. Por supuesto que no, hermanos, esto no es correcto, no es lícito. Como individuos tenemos la libertad de hacer tales cosas. Usted ponga el negocio que usted quiera, mientras sea un negocio honesto, ¿sí? El trabajo que usted quiera desempeñar, el oficio que usted quiera, la profesión que sea. Vender lo que usted quiera vender, invierta. Como individuos podemos hacerlo y tener para compartir con el que padece necesidad. Si quiere invertir en la obra del Señor, qué bueno, va a tener la manera de hacerlo. Si quiere ayudar a un hermano necesitado, sostener predicadores, qué bueno, excelente. Pero como individuos, el mandamiento es al individuo. No puede la iglesia tomar estos textos y decir, podemos hacerlo, porque es para un buen fin, para una buena causa, para un buen propósito. No, eso no es lícito. No es correcto. No. La Biblia dice, hermanos, que la ofrenda es la única forma utilizada por Dios para que la iglesia tenga ingresos económicos y pueda llevar a cabo su obra. La Biblia habla de la ofrenda.
Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Aquí está el mandamiento. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Sí? De lo que nosotros, hermanos, ganamos en nuestro trabajo, de nuestros ingresos, de nuestro negocio, de nuestro cheque, etcétera, nosotros debemos que apartar algo para el Señor. En proporción a lo que Dios nos prosperó, en esa proporción yo separo algo y lo voy a ofrendar. Y esa ofrenda, hermanos, es lo único que la Biblia autoriza para que la iglesia tenga fondos para llevar a cabo la obra de evangelismo, de edificación, de benevolencia. Lo único, la ofrenda. No hay más. No es correcto. Si una iglesia se involucra en este tipo de negocios, ¿sí?, para aumentar los ingresos, está en un error, está cometiendo un error y está violando la autoridad de la palabra de Dios. No es correcto. No lo es. ¿Ok? El cristiano tiene como individuo el mandamiento y la responsabilidad de proveer materialmente para su familia. El cristiano. El Señor así lo ha dejado en claro. Es decir, hermanos, que todo cristiano tiene la responsabilidad, el deber de mantener a su familia, a su esposa, a sus hijos, de proveer techo, de proveer abrigo, de proveer alimento, etcétera, etcétera, las cosas necesarias para la vida, a nuestra capacidad. ¿Sí? Pero proveer. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así lo dice la Biblia. Ha negado la fe. Si nos admiramos tal vez del mundo allá, de las personas que viven alejados de Dios, haciendo cosas malas, bueno, dice la Biblia, es peor todavía que un incrédulo. Es peor. Está negando la fe. Es un mandamiento de Dios. Proveer. Dice el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Sí? Pero si yo soy creyente, gracias a Dios mi mamá no es viuda, pero si mi mamá llegase a enviudar, hermanos, sería totalmente incorrecto que mi mamá fuera una carga para la iglesia cuando tiene un hijo, tiene 3 hijos, ¿verdad? Que pueden sostenerla y pueden mantenerla. No es correcto, dice aquí el apóstol Pablo. El creyente, el cristiano, tiene la responsabilidad de proveer para los suyos y mayormente para los de su casa, dice aquí el apóstol Pablo. Hermanos, ¿puede la iglesia hacerse cargo o hacerse responsable de mantener a nuestras familias? ¿Puede la iglesia, hermanos, hacerse responsable de darle ayuda a nuestros padres? ¿Puede la iglesia hacerse responsable de pagar el colegio de nuestros hijos? ¿Puede la iglesia, hermanos, llevar la carga de dar el pago de nuestro carro, de nuestra casa? ¿Puede la iglesia, hermanos, darle a los miembros vales de despensa? Etcétera, etcétera. Porque dice que hay que proveer para los suyos. Sí, pero el mandamiento es para el individuo. El mandamiento no es para la iglesia. Sí. Claro que no, hermanos. Por supuesto que la iglesia no tiene que involucrarse en esto. El individuo debe ser responsable, y si yo digo ser cristiano y aquí estoy alabando a Dios y bien fervoroso, pero no cumplo mi responsabilidad allá afuera, yo no soy un verdadero cristiano. Si yo no cumplo mi responsabilidad con mis padres, no soy un verdadero cristiano. Si yo no cumplo con mi familia, no soy un verdadero cristiano. Y la iglesia, hermanos, la iglesia no va a tomar mi lugar, ¿verdad? Y menciona casos específicos, ahorita vamos a ver el caso de las viudas.
Pero dice, si tiene hijos creyentes, oye, ¿no eres creyente? Sí somos creyentes. Entonces, ¿por qué dice la iglesia tiene que ser grabada? Afectada la iglesia, ¿verdad? Otra vez, el cristiano como individuo tiene responsabilidad. No es la iglesia en este sentido, no lo es. La iglesia, hermanos, tiene el deber y la responsabilidad de practicar la benevolencia, sí, hacia los santos necesitados, sí, pero únicamente, hermanos, en situaciones de primera necesidad y situaciones que nosotros no hayamos creado por nosotros mismos. No puedo decir, no, pues yo no voy a trabajar ahí que mantenga la iglesia a mis padres o a mi familia. No es así. No debe de trabajar para ganarse el pan de cada día y poder sostener a su familia. Mientras uno esté sano, otra vez, uno debe de trabajar para suplir sus propias necesidades, la de sus hijos, la de su esposa, padres, abuelos, etc. ¿Ok? Dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Sí? ¿Cuál es la manera de no tener necesidad según la Biblia? ¿Echándole la carga a la iglesia? No, dice trabajando. Ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos, siguiendo el mandamiento del Señor. Luego dice en la segunda carta, capítulo 3, versículo 10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Coman su propio pan. Sí. Trabajar sosegadamente para comer nuestro propio pan es el mandamiento del Señor. Sí. En Efesios capítulo 5, versículo 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. La sustenta. Esta palabra sustentar es la alimenta, hablando de los maridos a las mujeres. Si un marido ama a su esposa, pues va a cuidar de ella. ¿Sí? Va a proveer para ella, la va a sustentar, la va a alimentar, le va a proveer de lo necesario. El marido tiene esa responsabilidad. Se enferma la esposa, pues la va a llevar al doctor. ¿Sí? Necesita algo, pues va a ayudarle para proveerle. La cuida y la sustenta. ¿Quién? El marido, lo que dice la Biblia. El marido. Mateo capítulo 15, versículo 4, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hermanos, todos nosotros como hijos tenemos el mandamiento, el deber de honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Bajo la ley de Moisés era un mandamiento, bajo la ley de Cristo también es un mandamiento. Y honrar no es solamente respetar, claro está, tenemos que respetarles, tratarles bien, ¿sí? Ser reverentes para con nuestros padres. Pero honra a tu padre y a tu madre implica también ver por ellos. Llega un momento a veces en que los padres ya son viejos. A lo mejor ya no pueden trabajar como lo hacían cuando eran jóvenes. A lo mejor sus padres no tuvieron el beneficio de trabajar en algo que les proveyera de una pensión en su vejez.
Y si no pueden trabajar y se enferman frecuentemente, ¿qué va a hacer de ellos? Bueno, dice aquí, los hijos deben de honrar a sus padres, ayudarles económicamente. Los hijos no son para quitarle a sus padres, son para ayudarles, para darles, ¿sí? Para proveerles. Algunos decían, bueno, esto era para mis padres, pero yo lo voy a dar a la ofrenda, ¿verdad? Entonces ya no tengo que ayudar a mis padres. No, dicen, no es así. Estás invalidando el mandamiento de Dios. No es así. Dijo Cristo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El individuo tiene mandamiento. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Aprendan, dice, enséñense. Y le dice a Timoteo, enséñales. Sí, como hijos tenemos responsabilidad, como esposos tenemos, como padres tenemos. Todo esto, hermanos, pero como individuos tenemos que hacer este trabajo. No podemos echarle la carga a la iglesia y decir, no, la iglesia que se encargue. No, nosotros tenemos que. Habrá situaciones, habrá alguna viuda que está totalmente desamparada, la iglesia tiene que proveer para ella y hacerse cargo de ella completamente, porque así dice la Biblia. Pero yo soy creyente, ¿verdad? Soy cristiano. Yo no puedo, ¿verdad?, delegar la responsabilidad que es mía a la iglesia. ¿Okay? También, hermanos, el cristiano como individuo tiene la responsabilidad de ayudar a cualquier persona necesitada, a cualquiera. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Si usted lee todo el contexto del capítulo 6, el apóstol Pablo está dirigiéndose al individuo, una y otra vez al individuo. Y cuando llega aquí, hermanos, es al individuo el mandamiento. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a quien tengamos la oportunidad de hacer, sea cristiano o no sea cristiano. Mayormente a los hermanos, claro está, es lo que dice aquí, a los de la familia de la fe, pero a toda persona. Dice también, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 9, un ejemplo de una discípula que llevaba a cabo este mandamiento. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Sí? Como creyentes, hermanos, tenemos que hacerlo. Como dicen por ahí, hace el bien sin mirar a quién, y así debe de ser entre los cristianos, como hijos de Dios. Ahora, ¿puede la iglesia hacer lo mismo? ¿Puede la iglesia, materialmente hablando, ayudar a toda persona en general? Al que pasa ahí por la calle, ¿podemos ayudarle? ¿Puede hacer uso de la ofrenda para ayudar a cualquier persona que necesite, sin importar quién sea? Si algún desconocido, hermanos, llega aquí a este lugar y toca la puerta, entra y llega pidiendo dinero, ¿es correcto tomar de la ofrenda y darle? Otra vez no. No es correcto. No lo es. No lo es, por supuesto que no. De nuestro dinero, de nuestra bolsa, de nuestros ingresos como individuo, podemos ayudar a quien nosotros queramos y ni quien nos diga nada. ¿Sí? Nadie puede limitarnos, nadie puede restringir el uso de nuestro dinero. Cuánto queramos dar, a quién se lo queramos dar, no importa, ¿verdad? Nosotros podemos y tenemos esa libertad de hacerlo, pero no es lo mismo con la ofrenda de la iglesia. No es igual, no es igual. Muchos no ven la diferencia, muchos no ven, aún entre mismos hermanos en la iglesia del Señor, hay algunos que dejándose llevar por los sentimientos dicen, pues ¿qué tiene de malo? Es para hacer una buena obra. Vamos. Se comete un grande error.
¿Por qué? Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, otra vez, capítulo 16, versículo 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. La ofrenda que se recoge en la iglesia, que cada primer día de la semana nosotros ponemos de acuerdo a lo que hemos prosperado, dice la Biblia, es para los santos. Se invierte en los santos. Y cuando habla de santos, está haciendo referencia a los miembros de la iglesia, a los cristianos, a los creyentes. En la edificación, en la benevolencia, en la predicación de la palabra, los santos necesitados. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Hay una limitante, hermanos, en cuanto al uso de la ofrenda, que no podemos nosotros brincar, no podemos nosotros salirnos de ese cuadro, ese margen que Dios ha establecido. Hay que hacer uso de ella, sí, pero para los santos. Luego dice en la segunda carta a los Corintios, tocando el mismo tema de la ofrenda, capítulo 8, versículo 3, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Nuevamente se vuelve a especificar, para los santos. En el mundo hay muchos necesitados. Yo no digo lo contrario, los hay. Mucha gente pobre sí los hay. ¿Dónde repartir dinero, hermanos? Sobra. ¿Dónde? ¿Quién necesita dinero, hermanos? Sobra. Pero la Biblia dice que la ofrenda que se recoge debe de ser para los santos. Esos hermanos de Macedonia y Acaya, hermanos, eran pobres, pero conforme a sus fuerzas y aún más allá, ellos daban, ofrendaban para participar en este servicio. Dice que era para los santos. En su mente de ellos estaba ayudar a los hermanos, a los santos necesitados. Y así ordenó, ¿verdad?, el Señor por medio del apóstol Pablo. Romanos capítulo 15, verso 25, aquí podemos ver un ejemplo. Dice Pablo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Dice el 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. No sé exactamente cuál era la situación que había en Jerusalén, pero había necesidad. Y les aseguro que no era nada más, hermanos, en toda el área. Y en todo Jerusalén había muchos necesitados, sin lugar a dudas. Los hermanos de Macedonia y Acaya enviaron de su ofrenda para ayudar. ¿A quién? Note usted, para los pobres que están entre los santos que están en Jerusalén. No era para toda la gente de Jerusalén la ofrenda, no. No era para todos los santos de Jerusalén, no. Era para los pobres de entre los santos que estaban en Jerusalén. Específicamente. El dinero de la ofrenda, hermanos, se debe usar así, tal cual la palabra de Dios lo manda. Nosotros no tenemos esa limitante como individuos y trabajamos y debemos hacer uso del dinero en ese sentido también, ¿verdad? Es mandamiento de Dios y a quien queramos. Pero el dinero de la ofrenda, hermanos, tiene un propósito específico, ¿verdad? Y está limitado a quién uno puede beneficiar o ayudar con este dinero. ¿Ok? Algo más. El cristiano tiene la responsabilidad de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Dice Efesios 6, versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Hermanos, ¿puede la iglesia tener el compromiso de ser la que cría a nuestros hijos? ¿Tiene la iglesia, hermanos, el compromiso de ser la que instruye a nuestros hijos, la que los corrija, la que los prepare para la vida? Otra vez, no. Por supuesto que no. Este es un mandamiento a los padres, a los individuos, a aquellos de nosotros que tenemos hijos. Necesitamos nosotros cumplir el mandamiento de criarlos como el Señor quiere, disciplinándolos, amonestándolos, guiándolos en el camino correcto.
No podemos nosotros responsabilizar a la iglesia. Oh, mi hijo me salió mal, es que ahí en la iglesia los hermanos no. Es que la iglesia no se preocupó de mis hijos. No, el trabajo es de uno, ¿verdad? El mandamiento es de uno. Claro que sí. La iglesia, hermanos, tiene como obra la edificación de los miembros, tiene como obra enseñar la palabra de Dios. Y podemos decir que aún los niños se benefician de clases y estudios bíblicos. Cada semana reciben sus clases, las maestras se esfuerzan, preparan sus clases, enseñan a los niños la palabra de Dios. Pero hermanos, esto es mínimo. Son 40 minutos el domingo tal vez que reciben de clases, 45, el miércoles otro ratito y ya eso es suficiente. Nuestros hijos se benefician de estas clases, de estas lecciones bíblicas, pero por ningún motivo la iglesia debe de asumir la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos. No es la responsable de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Los responsables somos los padres, no la iglesia, no las hermanas que dan clase, no los ancianos, no el predicador, no la congregación, no, nosotros. Y aconsejamos y tratamos de ayudar y tenemos los viernes estudios en los hogares, estamos tratando el tema del hogar, de la familia, de los hijos, matrimonio y todo esto ayuda porque es el consejo de Dios, pero la responsabilidad no es de la iglesia en cuanto a criar a nuestros hijos. No lo es. Sí. Son detalles, hermanos, que a lo mejor parecieran muy sencillos, pero a veces tratamos de culpar a quienes realmente no son los responsables. El cristiano, hermanos, tiene la responsabilidad de criar a sus hijos. Dice en Efesios 4, versículo 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La enseñanza de la palabra de Dios que recibimos nos capacita para ser mejores cristianos, para ser mejores padres, para ser mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores en todo sentido en nuestra vida. Y debemos ponerlo en práctica, pero simplemente, hermanos, es para capacitar a los santos. No es para que asuma el papel o la obligación o la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como individuos. ¿Ok? Algo más. El cristiano como individuo está sujeto al gobierno bajo el cual vive como ciudadano. Sí. Dice la Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como al superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sométase. Sí, sométase a toda institución humana. Romanos 13, también un pasaje muy importante en este tema, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es clara la enseñanza, como cristianos debemos sujetarnos al gobierno, en el Señor, claro está. Mientras no se oponga, ¿verdad?, el gobierno a los mandamientos y principios de la palabra de Dios, tenemos que estar sujetos a las autoridades, a las leyes, a las instituciones civiles. Pero hermano, estos textos que van dirigidos al individuo, ¿puede utilizarlos la iglesia para tener alianza con el gobierno? ¿Puede hacer eso la iglesia? ¿Puede involucrarse o inmiscuirse en campañas políticas? ¿Puede la iglesia, hermanos, participar en apoyo a los candidatos
poner pancartas allá afuera y estar aquí con los miembros y con la gente tratando, hermanos, de inducir el voto hasta a cierta persona, a cierto candidato. ¿Puede la iglesia hacer eso como tal? Hermanos, no puede. Claro que no. No puede. No puede inmiscuirse en tales asuntos. Todo asunto político es asunto del gobierno, es asunto de las instituciones civiles. Y Dios les ha puesto a ellos, hermanos, para hacerse cargo, para atender, para resolver ese tipo de cuestiones. Y la iglesia no tiene que meterse en estos asuntos. No tiene. Como individuos, hermanos, como ciudadanos de un país, nos involucramos, ¿sí? Tratamos de tomar mejores decisiones, tratamos de escoger buenos gobernantes como individuos, pero la iglesia no tiene que estar participando en campañas o en apoyos o en asuntos políticos como tal, porque no es parte de la función de la iglesia. No lo es. No debe. Muchos grupos religiosos, hermanos, haz de cuenta que son partidos políticos. Iglesias, hermanos, que llegan, ¿verdad? Cuando llega el Papa a un país, hasta el presidente lo recibe y todo, y se inmiscuyen en asuntos de política y cuestiones así. Hermanos, no es parte de la función de la iglesia. No lo es. No lo es. Está claro que la iglesia debe estar sujeta en el Señor a las leyes de la ciudad. Hay leyes que debemos seguir, del gobierno. Tenemos que pagar impuestos si es necesario, pero nunca otra vez inmiscuirse en asuntos civiles o de política, porque no es responsabilidad de la iglesia. No tiene parte en estos asuntos. No lo tiene. Algo más. El cristiano como individuo debe asociarse con los demás hermanos, debe de pasar tiempo con ellos, debe de tener convivencia social unos con otros, debemos comer juntos. Claro que sí. Los hermanos del primer siglo lo hacían. ¿Sí? Ellos, hermanos, tenían esta buena costumbre y nosotros debiéramos imitarles también en esta forma de vida en relación con los demás hermanos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y en el 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Esta era la vida de los hermanos. Claro, adoraban y servían a Dios y se reunían ahí en el templo, ¿verdad? Donde había suficiente espacio para una congregación tan grande. Y hermanos, en las casas también estaban juntos, comían juntos, partían el pan en las casas, estaban alegres, contentos, y eran como una familia. Sí. Sin embargo, hermanos, otra vez, ya por eso está la iglesia facultada, la iglesia autorizada por Dios para ser un centro de actividad social. Ya por eso, por lo que dice aquí, hermanos, esto que acabamos de leer, debiera la iglesia organizar una hora social de comida con refrescos y esparcimiento. ¿Debe la iglesia hacer esto? ¿Debiera la iglesia de proveer comedores, cafeterías, salas de juego para los miembros? ¿Puede la iglesia organizar un equipo de fútbol para los jóvenes, campamentos, excursiones, fiestas para los niños, baby showers para las hermanas? ¿Debe la iglesia hacer tales cosas? Es que ahí dice, hermanos, que hay que estar juntos, que hay que partir el pan y que hay que comer con alegría y sencillez de corazón. Sí, sí dice. Pero otra vez, como dicen por allá en México, no hay que mezclar la gimnasia con la magnesia. Son cosas totalmente diferentes. Sí. No negamos el hecho de que hay mucho bien que se deriva en asociarse con los hermanos, en estar juntos unos y otros, en comer juntos, en pasar momentos agradables, convivencia social. Hay mucho bueno en esto y debemos de procurarlo por nuestro bien y por el bien de nuestros hijos, de nuestras familias. ¿Sí? Que se identifiquen ellos como parte de una familia espiritual. Estar juntos los hermanos, pasar tiempo, comer en las casas. Tenemos que hacerlo, hermanos. Pero recuerde
Todo esto, diversión, convivencia, comida, ¿sí? Esparcimiento, todo lo que tiene que ver con social, hermanos, debe de ser practicado como actividad del hogar y como actividad del individuo y no como actividad propia de la iglesia. Con individuos podemos hacerlo y todos los días, si usted quiere, nos podemos juntar en las casas y todos los días podemos comer y todos los días podemos ir al parque y podemos convivir y podemos hacer muchas cosas. Todos los días si quiere, pero como individuo, la iglesia no tiene que meterse, no tiene que inmiscuirse, no tiene que planear, organizar y gastar los recursos de la obra de Dios para este tipo de actividades. No. Nunca en la Escritura, hermanos, autoriza a la iglesia proveer entretenimiento, proveer recreo, proveer diversión, ni a los niños, ni a los jóvenes, ni a los adultos, ni a ningún miembro en la congregación. No. Nuestra casa y nuestros propios recursos, nuestro propio dinero deben ser el centro de la actividad social de los cristianos. ¿Sí? No el edificio de la iglesia, no el dinero de la ofrenda. No. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. No tienen casas, todos tenemos casa. Todos tenemos casa, gracias a Dios. Tenemos donde vivir. A lo mejor algunos rentarán, ¿verdad? Pero tenemos una casa donde vivir, donde podemos invitar a los hermanos, sí podemos. Podemos comer en la casa juntos, sí podemos, por supuesto. En el patio, allá afuera, qué sé yo. Y pasar momentos bien bonitos. Es que es bien bonito, hermanos, la convivencia con los hermanos. Y se fortalecen los lazos. Los hermanos que más se juntan, que más conviven, que más tiempo pasan juntos, hermanos, la amistad entre ellos es más fuerte. El amor entre ellos es más fuerte. Y debiera ser así de todos. Si yo me aíslo, si yo me aparto, si yo nunca procuro a los hermanos, nunca me junto, nunca los invito a mi casa, nunca voy a los estudios, y yo estoy allá solitario y nada más los veo el domingo, hermanos, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, nos queremos y nos amamos y todo, pero hay cierto distanciamiento. Entre más pasemos tiempo juntos y nuestros hijos más convivan entre ellos, más amistad va a haber. Sí. Dice también el versículo 34, si alguno tuviere hambre, ¿qué? Pongan cafetería allá en la iglesia. Pongan un restaurante, pongan un comedor. ¿Sí? Que las hermanas se vayan allá a preparar allá una carnita, un barbecue, ¿verdad? Y se acaba el servicio y... No dice así. No dice eso la Biblia. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. ¿Había desorden? Sí había en la iglesia. Había mucho. Dice Pablo, eso no es correcto. Coman allá en su casa. Y es lo que debemos hacer. Otra vez, las buenas intenciones de muchos es que la convivencia con los hermanos. Sí, está bien. Pero hay que distinguir la responsabilidad que tiene la iglesia y la responsabilidad que corresponde al individuo. La iglesia, hermanos, la iglesia debe de guardarse fiel en todo aspecto. Ninguna persona, ningún cristiano, ningún predicador o algún anciano tiene el derecho o tiene la autoridad divina para corromper la fuerza, el celo, los recursos de la iglesia local para servir a metas y propósitos humanos. ¿Sí? Nadie tiene esta autoridad. Nadie. Yo soy el predicador, puedo decir, no, pues vamos a agarrar de la ofrenda para mandar a hacer comida y ahí nos juntamos aquí. ¿Verdad? Quitamos las mesas, ponemos las bancas, ponemos mesas y sillas aquí en este lugar. No. Yo no tengo esa autoridad. Ni los ancianos tienen la autoridad, ni nadie, hermanos. Es corromper la palabra de Dios. Esas son cuestiones humanas, lo social, ¿verdad? La diversión, el esparcimiento, el entretenimiento, eso es social, la comida. Y la iglesia como tal, hermanos, no tiene esa misión, no la tiene. Sí.
No la tiene. La iglesia debe guardarse fiel a la misión divina, la cual es espiritual. La misión de la iglesia es espiritual. Sí, predicar el evangelio, la edificación de sus miembros, la benevolencia de los santos necesitados. La misión de la iglesia, la alabanza, la adoración a Dios, el culto a Dios. Así que tenemos, hermanos, que recordar que tan solo porque un pasaje de la Biblia autorice o requiera que los individuos hagan algo, hermanos, no es prueba de que la iglesia está autorizada para hacer lo mismo. No lo es. No lo es. Eso debemos nosotros tenerlo siempre presente. Para que una congregación sea fuerte, hermanos, los miembros tenemos que estar siempre entendidos de la diferencia que hay entre individuo y congregación. Podemos decir, hermanos, que todo cristiano en un sentido individual es responsable de hacer la voluntad de Dios en todas y cada una de las esferas de la vida. Y aquello que Dios ha dado a la iglesia para hacer, debe de ser hecho a través de la iglesia. Y lo que Dios ha dado al cristiano como individuo para hacer, él debe ser responsable y debe de hacerlo el individuo. Sí, el individuo. El individuo no puede tomar la carga de la iglesia, ¿verdad? Y hacerlo él. Ni la iglesia debe de tomar la carga del individuo y hacerse responsable de la iglesia como tal, no. La iglesia tiene su parte, su obra, su misión espiritual, y los cristianos también tenemos nuestra responsabilidad en toda esfera de la vida y debemos ser responsables en cumplirla si queremos ser verdaderos cristianos. Nunca, hermanos, un cristiano debe evitar cumplir su deber personal tratando de que la iglesia lo haga por él. No debemos hacer eso ni pensar de esa manera, porque entonces estaríamos corrompiendo el patrón divino, el patrón de la palabra de Dios. Hermanos, espero que esta lección haya sido clara y que haya